Ahora viene la presentación de Guillermo Wingward, que es el ingeniero responsable de todo lo que es gestión del conocimiento y Kaizen en el INTI. ¿Y por qué elegimos Kaizen y por qué estamos trabajando con el INTI con gestión del conocimiento? Nosotros lo que estamos buscando en esta región, que está compuesta por 3 municipios, Varela, Berazategui y Quilmes, es como empresarios fortalecer el entramado productivo y buscar diferentes herramientas. En este buscar herramientas, en enero nos reunimos con la gente del INTI y la propuesta nuestra es empezar a trabajar la articulación de las 25 escuelas técnicas que tienen los 3 municipios y que se incluyan en todo esto de mejora continua. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestras empresas elige recursos de educación técnica y luego busca dentro de lo que es ingeniería y todas las capacidades o competencias que tiene que ver con todos esos procesos. Entonces, si vamos a la mayor cantidad de egresados que tenemos en esta región, son 1.400 los egresados técnicos, y trabajamos con todas las unidades de educación para que incluyan la cultura de mejora continua y de gestión de conocimiento, vamos a lograr que entre todos podamos mejorar nuestra región de abajo hacia arriba. Esta primera charla con Guillermo, te agradezco, Guillermo, que hayas tenido la paciencia de esperarnos, apunta a nosotros, a las empresas, a entender qué es Kaizen, qué es mejora continua y qué es gestión del conocimiento. La segunda va a ser la semana que viene, ya directamente con los profesores de las diferentes escuelas técnicas, pensando en que empiecen a incorporar esta cultura y trabajar todos juntos en ese sentido. Se demoró un poco porque la lógica nuestra era empezar a principio de año, y bueno, fue pasando todo lo que nos pasó, lo que está pasando actualmente, y el aislamiento nos va demorando. Dijimos, no, vamos a seguir y vamos a avanzar de todas maneras. Le agradezco también al presidente del INTI, Rubén Geneiro, que hoy no estuvo, que no está, que no nos acompaña, que haya tenido la voluntad política de acompañar este proyecto. Para nosotros es muy importante. Así que hecha la presentación, gracias Guillermo por aguardar, es toda tuya la charla, gracias. Bueno, gracias, no, por favor, no hay problema. Muchas gracias por invitarme a participar de este espacio. También, bueno, muchas gracias a todos por participar. ¿Se escucha bien, no? Bien. Perfecto. Muchas gracias a todos por interesarse y por participar. Les voy a compartir la pantalla, a ver si... ¿Ahí se ve bien? Perfecto. Bueno, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Guillermo Wingard. Yo trabajo en el INTI, en el área de tecnologías de gestión. Yo particularmente estoy en Mar del Plata. Como sabrán, bueno, el INTI tiene presencia en todo el país. Y bueno, el área de tecnologías de gestión en la cual trabajo está conformada por 96 consultores distribuidos en todo el país, ¿no? Esta red de consultores que tenemos está directamente enfocado, y la principal actividad es la de difundir este tipo de herramientas como las que vamos a ver, como Kaizen o herramientas de mejora productiva, de difundirla entre las pymes. Y para eso lo que hacemos es brindar capacitación y asistencia técnica a las empresas y muy fuertemente a las pymes en todas estas temáticas. Así que después, si van teniendo preguntas o comentarios, los pueden ir dejando en el chat. Si quieren, después al final abrimos un espacio de preguntas. Lo mismo, al final voy a dejar mi mail, así que cualquier consulta que tengan, me escriban por mail y yo con ningún problema se las voy a contestar. Bueno, la idea de presentar este tema un poco surge de que no es una herramienta que esté demasiado difundida en el mundo pyme, digamos. Por ahí sí se trabaja a nivel de las grandes empresas, pero por ahí en el entramado pyme no es tan popular, y creemos desde el INTI que tiene un potencial alto para mejorar la productividad de las empresas. Sabemos que las pymes son, digamos, el motor de la economía, y que todos los países que tuvieron experiencias de desarrollo industrial exitoso lo hicieron a partir de fomentar y potenciar a las pymes. Entonces, bueno, en ese sentido, la problemática con la que nos encontramos es esta, ¿no? Que si observamos ahí en el gráfico, lo que vemos es que
esta es una comparativa entre la productividad de las grandes empresas, de las pequeñas empresas, micro, pequeñas y medianas empresas respecto a las empresas grandes de cada país. Y si nos fijamos, por ejemplo, en América Latina, una empresa micro tiene un 6% de la productividad que tiene una empresa grande, ¿sí? Y fíjense que aparte de esa brecha que tenemos a nivel en Latinoamérica entre pymes, en productividad de las pymes y las empresas grandes, y que esa brecha se va acentuando mientras más pequeña es la empresa, también si nos comparamos en este caso con la Unión Europea, fíjense que tienen, digamos que las empresas pymes de la Unión Europea están más cerca, hablando de productividad, de las empresas grandes, ¿sí? Entonces ahí partimos de un problema, si se quiere, una oportunidad de mejora, ¿no? De decir, bueno, tenemos que mejorar la productividad de las pymes. Ahora vamos a ver cómo podemos hacerlo. Si acá también tenemos otra comparativa poco alentadora, digamos, de una comparativa respecto de productividad de empresas de América Latina y del Caribe respecto a empresas de los Estados Unidos. Y fíjense que no solo es mucho más baja, sino que tiene una tendencia decreciente, con lo cual tenemos otra mala noticia, porque no solo la productividad es menor, sino que está con una tendencia decreciente. Fíjense, este es otro gráfico que me pareció interesante de mostrar. Esta es una encuesta que se realiza a nivel mundial en empresas, y la encuesta tiene un contenido es como un diagnóstico, ¿no? Como un diagnóstico de las empresas lo completan y contestan, digamos, respecto, se las califica en términos de recursos humanos, gestión productiva, gestión comercial, gestión administrativa, dirección, digamos, todos los ámbitos de gestión de una empresa, la empresa completa ese diagnóstico y se le otorga un puntaje. Si se fijan, ahí el antepenúltimo es Argentina, y si se fijan, las empresas multinacionales extranjeras obtienen un puntaje de gestión mucho mayor que las empresas locales, ¿sí? Y uno podría decir que, bueno, las empresas locales, si tenemos en cuenta que el 99% de las empresas son pymes, y del estudio están excluidas las multinacionales locales, ¿sí? O sea, las multinacionales de origen argentino que tienen presencia en el exterior, uno podría decir que esas firmas locales son netamente pymes, ¿sí? Y las empresas multinacionales extranjeras probablemente sean grandes empresas. Con esto, ¿qué quiero decir? Si comparamos el gráfico anterior que les mostraba, el primero que les mostré con este, podemos llegar a la conclusión de que cuanto mejor sea el nivel de gestión, vimos que las empresas grandes tenían mayor productividad y a su vez tienen un mayor nivel de gestión. Entonces, lo que podemos concluir es que las empresas que tienen un mejor nivel de gestión es muy probable que tengan una mayor productividad, ¿sí? Entonces, a esto se le suma el escenario que tenemos hoy en día, ¿no? De aumento de costos, de caída de ventas, de menor producción, fruto de la crisis del COVID, bueno, que todos estamos al tanto, y eso obliga un poco a las empresas a tener que cambiar en distintos aspectos, ¿no? En materia de seguridad, en establecer nuevos protocolos de seguridad, de usar la seguridad como un factor de diferenciación, la tecnología, el teletrabajo, bueno, esto del Zoom que antes no era tan difundido ni tan usual, hoy en día está muchísimo más difundido, la necesidad de seguir y monitorear a la empresa de manera virtual sin tener que ir físicamente, en la producción, ¿sí? Que acá es un poco donde nos vamos a centrar hoy, en mejorar la eficiencia, mejorar la productividad y empezar a aplicar herramientas de mejora continua, y en el modelo de negocio, ¿no? Reorganizar la cadena de proveedores, porque hay proveedores que por ahí digamos, mi proveedor tal vez no estaba trabajando, entonces tenía que salir, o no se podía importar el producto, entonces tengo que salir a buscar un proveedor local. También implicó
todo el tema de marketing digital, de empezar a implementar marketing digital, de bueno, empezar a fabricar nuevos productos, empezar por ahí textiles que empezaron a fabricar barbijos y elementos de seguridad y demás. Entonces, bueno, todas esas son transformaciones que un poco forzó la crisis que tenemos hoy en día. Como les decía, nosotros vamos a centrar un poco en el tercer punto que vemos ahí, que está marcado, que es el de producción, de ver cómo podemos desde el lugar de ustedes, de empresarios, digamos, de cómo se puede trabajar para mejorar los niveles de productividad y de eficiencia de la empresa. ¿De qué hablamos cuando hablamos de productividad? Bueno, la productividad, no sé si todos lo sabrán, pero es una relación entre resultados y recursos, ¿sí? Productividad no es producción, no es de lo que yo fabrico, porque si yo un mes fabrico más que el mes pasado, no quiere decir que aumenté la productividad, quiere decir que aumenté la producción. Si yo no hice un mejor uso de los recursos, ahí realmente no aumenté la productividad. Entre lo que yo fabriqué o el resultado que obtuve y los recursos que invertí para obtener ese resultado, ¿sí? Entonces, refuerzo lo que dije, la productividad no es lo mismo que la producción, ¿sí? Porque la productividad es la relación entre resultados y recursos. ¿Cómo podemos aumentar la productividad? Bueno, o bien produciendo más usando los mismos recursos, ¿sí? O lo otro que puedo hacer es disminuir, hacer más eficiente el uso de los recursos y producir lo mismo, digamos, producir lo mismo con menos recursos, o una combinación de ambas alternativas, digamos, producir más y usar menos recursos. El enfoque del Kaizen se basa fundamentalmente en el denominador, o sea, en los recursos, en tratar de buscar una forma más eficiente de producir y de obtener resultados, ¿sí? Entonces trabaja en disminuir la cantidad de recursos empleados. Ahora vamos a ver un poco cómo, en qué se basa la filosofía. Bueno, ¿cómo mejoramos la productividad? Los japoneses hablan de tres M o las 3 Mu, que son Muda, Mura y Muri, ¿sí? Una son las pérdidas o desperdicios que hay en la producción, que ahora después vamos a hacer un poco más de foco en eso, pero tiene que ver con todas las actividades innecesarias que se hacen dentro de una empresa, que pueden ser transportes, retrabajos, movimientos, bueno, todas las cosas todas las actividades que no agregan valor y que hacen ineficiente al proceso. La otra es la variabilidad, que la variabilidad es la principal causa de efectos de fabricación. Si yo me pudiera garantizar que digamos, todos los días son iguales, todos los empleados se levantan todos los días igual, yo me levanto todos los días igual, la materia prima viene siempre igual, y todo se mantuviera estable, que es imposible, no habría una ocurrencia de efectos. Como les digo, esto no es imposible, digamos, de eliminar la variabilidad. Lo que podemos hacer es tender a disminuirla. Mientras bajemos esa variabilidad, mejor nivel de productividad y mejor nivel de calidad vamos a poder alcanzar. El tercero es la sobrecarga, que son, como su palabra lo indica, digamos, la sobrecarga sobre máquinas o sobre trabajadores, digamos, sobre exigir al proceso. Nosotros lo que vamos a hacer más foco en esta charla es en la primera de las M, que es las pérdidas o los desperdicios. Fíjense, dentro de las actividades que hay dentro de la fábrica de ustedes o de la empresa de ustedes, tenemos 3 tipos de actividades, ¿sí? Tenemos el trabajo que agrega valor, ¿sí? Que es todo lo que genera alguna transformación en el producto, una transformación física, una transformación química sobre el producto. Y esto por lo cual el cliente está dispuesto a pagar, ¿sí? Esa es un poco la definición de agregado valor. Agrega valor todo aquello por lo cual el cliente está dispuesto a pagar, ¿sí? Después tenemos otro tipo de trabajo, que es el trabajo incidental, que es el trabajo que es necesario hacer pero que no agrega valor, ¿sí? Yo los productos, no sé, los tengo que llevar de un proceso a otro, ¿sí?
los empleados se tienen que trasladar, tienen que hacer movimientos para buscar el material, para traerlo, para acomodarlo en la máquina, digamos, todo ese trabajo incidental que no agrega valor, pero es necesario, bueno, también está presente dentro de la actividad de cualquier empresa. Y después están las pérdidas, que ahora vamos a hacer un detalle de qué son, pero eso sí son las actividades que no agregan valor, ¿sí? Y que las tengo que tratar de eliminar. Entonces, ¿qué hacemos con esos tres tipos de actividades? Las actividades, como dije, las que no agregan valor y que no tienen ningún tipo de razón de ser, digamos, las tenemos que eliminar. Primero las tenemos que identificar y después las tenemos que eliminar. Después todo el trabajo incidental, como les decía, todos los transportes y bueno, todas las cuestiones que las tengo que hacer, porque las tengo que hacer, pero que no agregan valor, bueno, tengo que tratar de minimizarla. Ahora después vamos a ver algunos ejemplos de esto. Y después, por supuesto, el trabajo que agrega valor, bueno, ver de qué manera lo puedo hacer más eficiente y tratando de optimizar tiempos y recursos para que, bueno, podamos de esa manera mejorar la productividad. Fíjense acá, es un esquema de qué pasa desde que yo mando a fabricar, desde que, digamos, baja una orden de fabricación. Esto puede ser de un producto o un servicio. Yo lo hablo de un producto porque, digamos, en el INTI nuestra experiencia por ahí está mucho más enfocada en empresas manufactureras. De hecho, las tres empresas que presentaron recién eran manufactureras, así que espero que, bueno, se sientan identificadas con esto, digamos, pero también es válido para un proceso de servicio, digamos, para dar un servicio. Entonces, supongamos que baja la orden de producción a la fábrica, hay un tiempo que tiene que esperar, después, bueno, entra la operación 1, pero antes de entrar a la operación 1, bueno, hay que preparar la máquina, se hace la operación 1, después el producto se tiene que transportar a la operación 2, donde espera, después se tiene que preparar la máquina de la operación 2, bueno, y así el producto va recorriendo, digamos, va teniendo distintas instancias, después por ahí como ven en la operación 3, por ahí no sé, se rompe la máquina, tengo que parar de producir, tengo que arreglar la falla y sigo produciendo. Después puedo tener un control de calidad, detecto una falla que se originó en la operación 1, entonces el producto tiene que volver a la operación 1 para ser reprocesado y para hacer, digamos, para hacer un retrabajo. Y después lo transporto una vez que eso ya está terminado, digamos, transporto el producto, lo pongo en el depósito y espero que, bueno, si yo estoy fabricando por lote, ese producto va a tener que esperar que se fabrique todo el resto de los productos de su lote, ¿sí? Entonces, fíjense que tenemos dentro del todo el tiempo total de producción, tenemos un montón de tiempo que tienen que ver con esperas, con mantenimiento, con controles, con fallas, con reprocesos. Entonces esas son pérdidas, son actividades que no agregan valor. Entonces, por ejemplo, las esperas que ven ahí, que son las que están en naranja, muchas veces se dan por la presencia de stocks intermedios, huellos de botella, ¿sí? El stock intermedio, si yo fabrico en lotes de a 100 productos, por ejemplo, el producto 1, supongamos que el producto 1 pasa por la operación 1, y después va a tener que esperar que se fabriquen los otros 99 que viajan con él para poder avanzar a la operación 2. ¿Sí? A eso se llama un ejemplo de espera. Después, por ahí, lo que puede pasar, como un embotellamiento de tránsito, digamos, si hay una operación que es más lenta que las otras, los productos, se provoca una especie de embudo, digamos, y los productos ahí se empiezan a acumular y tienen que esperar, eso genera espera, lo mismo que las esperas que tenemos cuando hay algún embotellamiento de tránsito. ¿Sí? Esas son las esperas. Después, los tiempos de preparación son los tiempos que son los que están ahí en amarillo, son los tiempos que tardan cuando tenemos que cambiar, por ejemplo, de un producto a otro, que hay que poner a punto la máquina, no sé si hay que cambiar una matriz, hay que calentarla, o hay que limpiar la máquina, en el caso de los productos alimenticios, muchas veces si yo voy a cambiar tengo que limpiar la máquina, bueno, esos son tiempos de preparación. Después, bueno, están los transportes, que son los que están ahí en violeta, que es el transporte de producto entre los procesos, después los problemas de mantenimiento, bueno, y los reprocesos, que es lo que les comentaba recién, ¿no? Cuando un producto está fallado y tiene que volver a ser procesado. Pero fíjense que hasta dentro de la misma operación,
que son las operaciones son las que están en verde, dentro de la misma operación hay traslados, hay movimientos, hay ajustes que el empleado tiene que hacer, y recién una parte de eso es el trabajo que agrega valor. No sé, si yo tengo que agujerear una pieza metálica o de madera o lo que sea, yo la tengo que agujerear, tengo que traerla, tengo que acomodarla, tengo que medir dónde voy a hacer el agujero, después voy a bajar, y recién el trabajo, lo que agrega valor es el perforado en sí, pero todos esos movimientos y esos ajustes que tiene que hacer la persona antes, es trabajo que, como el que comentaba recién, digamos, el trabajo incidental. Sí que es necesario, pero bueno, estrictamente no agrega valor. Entonces, el tiempo de agregado de valor es muy corto en relación al tiempo total de producción. Y yo los invito a que hagan un ejercicio, que agarren un producto, no un lote, sino un producto, y midan cuánto tarda desde que entra a la planta hasta que se finaliza la producción. Y que midan cuánto tiempo se le está realizando alguna operación, algún proceso. ¿Sí? ¿Qué es eso que esté abajo? Para comparar el tiempo en que se le agrega valor versus el tiempo total. Todo el resto del tiempo que ustedes identifiquen que no sea el tiempo que le estoy agregando valor, es pérdida, digamos. Es tiempo que el producto está esperando, es tiempo que el producto está siendo transportado, es tiempo que está esperando por mantenimiento, es tiempo que fue reprocesado. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que tratar de entender es que esa brecha entre el tiempo total de producción y el tiempo de valor agregado se achique lo más posible. ¿Sí? Fíjense, este es un ejemplo de una fábrica de acá de Mar del Plata de viviendas industrializadas en la cual estuvimos trabajando, y también nos pasaba, el empresario nos comentaba que ellos fabricaban en planta todas las paredes, los techos y demás, y después lo instalaban en obra. Y él nos planteaba como que él decía que estaban haciendo menos casas de las que podrían hacer. Entonces lo que hicimos fue medir, a ver qué estaba pasando dentro del proceso, agarramos, hablamos con los operarios, por supuesto les explicamos para qué lo estábamos haciendo y empezamos a medir a ver el proceso, ¿no? Y fíjense que había dos operarios trabajando, y un operario estaba el 25% del tiempo haciendo actividades no productivas, y el otro operario estaba prácticamente la mitad del tiempo, un 44%, también haciendo actividades no productivas. Y esto no quiere decir que estaban tomando mate, digamos, estaban trabajando. Vos cuando lo filmabas lo veías y las personas estaban trabajando. Lo que pasaba es que el diseño de la planta era ineficiente, entonces se tenían que trasladar mucho para ir a buscar el material, se olvidaban una herramienta, la tenían que ir a buscar, perdían algo y lo tenían que buscar, digamos, y un montón de tareas que si uno las mira sin prestarle de mayor atención, pasan totalmente desapercibidas y parece que la persona está todo el tiempo trabajando, y de hecho lo está haciendo, pero está haciendo actividades que no agregan valor y que se podrían reducir, digamos. Porque si yo mejoro el ordenamiento de la fábrica, mejoro la distribución de las máquinas, bueno, voy a reducir ese tipo de actividades no productivas. ¿Sí? Bueno, Toyota clasificó las pérdidas, que yo cuando vimos el gráfico recién esa línea de tiempo, muchas de estas se las fui adelantando, pero Toyota clasificó las pérdidas, las actividades que no agregan valor en 7. Una es la sobreproducción, que es producir más de lo que necesito o antes de lo que necesito. ¿Sí? El stock, de lo que sea, de materias primas, de producto intermedio o de producto terminado. Los transportes, que bueno, los transportes ya vimos, es el traspaso del producto de una etapa a otra. Los productos defectuosos, ¿sí? Que creo que no hay que aclarar demasiado, los productos que tienen problemas de calidad. La quinta pérdida son los trabajos innecesarios, que es, por ejemplo, no sé si el producto tiene un error de diseño y le estoy haciendo, no sé, si estoy haciendo 5 agujeros y colocándole 5 tornillos y en realidad lo podría resolver con 2, por ejemplo. O en una fábrica que me tocó visitar en Jujuy, el proceso era una fundición, el proceso tenía una falla, entonces cuando el producto se fundía, después salía con arena, entonces después tenía que haber una operación que era con una persona, con una moladora que estaba todo el tiempo
digamos, quitándole la arena al producto. Con esto quiero decir que si el producto yo lograra que salga sin arena, digamos, me ahorro esa persona, que no quiero decir que, no- que hay que echarla, ni mucho menos, pero la puedo reasignar a otra actividad y la puedo usar para una actividad que agregue valor, y no para una actividad que no agrega valor, como corregir un defecto de proceso. Después los movimientos que tienen mucho que ver con el trabajo incidental que les decía recién, cuando di el ejemplo de la persona agujereando que tiene que acomodar la máquina, se tiene que trasladar, ir a buscar la pieza, traerla, acomodarla, bueno, todo ese tipo de trabajo que tienen que ver mucho con la ergonomía del puesto y con cómo está realizada la distribución del lugar de trabajo, bueno, esos son los movimientos. ¿Sí? Y después los tiempos de espera, como su nombre lo indica, digamos, recién puse algunos ejemplos en la diapositiva anterior, que es cuando, por ejemplo, hay un cuello de botella y tengo que esperar, el producto tiene que esperar en cola, o, o a veces cuando una máquina que está que tiene mayor capacidad que un cuello de botella, la que está justo después, como va a trabajar más rápido, va a tener una mayor capacidad de respuesta y va a estar tiempo esperando que el proceso que es cuello de botella me mande productos, ¿no? O como les decía recién, cuando son trabajo por lotes grandes, ese producto, el primer producto tiene que esperar que se procesen los 99 que vienen después, y esos son tiempos de espera. Después siempre se genera el problema, la discusión, digamos, acá no me lo van a discutir porque están con el micrófono silenciado, pero con el tema del stock, que, bueno, acá el stock y la inflación y que el empresario pyme argentino es muy propenso a mantener stock de materia prima, y es cierto, y está bien, digamos. Lo que sí, eh, en mi experiencia personal en pymes, yo veo como que se ve el beneficio y existe ese beneficio y es así, digamos, en una economía en la cual hay inflación, es, digamos, es casi, es lógico mantener stock. Lo que sí tenemos que ser conscientes es que también eso tiene un costo asociado, digamos, y el hecho de mantener stock. ¿Sí? Tiene un costo financiero, tiene un costo de seguros, tiene un costo de espacios físicos que ocupan, bueno, tiene un costo asociado. Entonces, lo que yo veo es que no se hace esa evaluación se ve el beneficio, pero no tanto el costo. Entonces, eh, está bien que si se decide mantener stock, pero bueno, seamos conscientes del costo y del beneficio, las dos cosas, y ahí definamos hasta dónde es conveniente mantener stock y hasta dónde no, digamos. De hecho, hay un punto de equilibrio en el cual eh, es conveniente o no tener stock. Pero bueno, esas son las 7 pérdidas que tipificó Toyota. ¿Sí? Porque recién en el ejemplo que vimos de la línea de tiempo, muchas de estas pérdidas se iban viendo. ¿Sí? Fíjense acá, vamos a ver un ejemplo bien práctico. Es de una empresa de Buenos Aires en la que me tocó trabajar. Y la empresa, digamos, es una fábrica de filtros, una pyme de seis operarios. Y bueno, la persona tenía como la filosofía de estoquear, ¿no? De sobreproducir. La sobreproducción llega a stock. ¿Qué hacía este empresario? Decía, bueno, viene mi cliente y me pide 5 filtros, bueno, ¿no? Yo fabrico eso. Entonces el año que viene, cuando viene a pedirme de vuelta los 5 filtros, yo ya los tengo fabricados. Bueno, ¿qué pasaba? Lo mismo, la misma filosofía tenía con el stock también, digamos, aprovechaba las compras por cantidad y demás, entonces aprovechaba y conservaba stock de materias primas. ¿Qué pasaba? Cuando el cliente que venía a pedirlos, el año siguiente venía el cliente a pedir de vuelta los 5 filtros, a reponer los que había comprado el año pasado, ¿qué hacía esta persona? Obviamente los que había fabricado el año pasado no los encontraba, entonces fabricaba de vuelta los 5 filtros más 5 más. O sea, volvía a fabricar 10 filtros. Y, y así se le empezaron a acumular filtros y se le empezaron a acumular materias primas en la planta hasta llegar a esto, digamos. Esta es la planta, digamos, no es el depósito, sino que es la fábrica de este empresario. Y un poco nos llamó
porque no sabía qué hacer y estaba un poco desesperado porque no sabía ni siquiera ahí en eso que ven ustedes ahí en la pantalla, eh, había filtros que por ahí hacía años que tenía ahí, ya estaban discontinuados, ya no se usaban más, ¿sí? Y el tipo los tenía y por ahí ni sabía que los tenía, ¿sí? Y por otro lado también tenía productos que eran, que los podría vender y que los podría fabricar, que los podría colocar en el mercado, y los tenía ahí y no los podía encontrar, digamos, no tenía el control sobre el stock que tenía. Entonces fíjense acá cuando hablamos de las 7 pérdidas que eran sobreproducción y stock, acá están los dos casos. Sobreproducción es eso de producir más de lo que necesito, eso en vez de fabricar los 5 filtros, fabricar 10, y eso después trae el efecto de eh, tener stock, empezar a generar stock innecesario. Imagínense el dinero que hay ahí invertido y además de eso, la incomodidad que le genera a las personas que trabajan ahí, porque como les digo, y vuelvo a reforzar, esa es la planta. Entonces la gente tenía que trabajar en ese contexto. ¿Sí? Bueno, ahora que sabemos un poco de qué se tratan las pérdidas, ¿cómo eliminarlas? Bueno, eh, una manera de hacerlo y una filosofía para hacerlo es la filosofía Kaizen, que es la que da motivo a esta charla, digamos. Kaizen son dos palabras en japonés que quieren decir cambio bueno y normalmente se traduce como mejora continua. ¿Sí? Es una filosofía japonesa y la idea es trabajar sobre la optimización de los recursos con acciones simples, digamos, y de bajo costo. A diferencia de la innovación que genera cambios o mejoras disruptivas, esto se trata de ir dando pequeñas mejoras y dando pequeños saltos, ¿sí? Entonces se basa como en esos tres conceptos que ven ahí, que la mejora diaria, o sea que todos los días se puede hacer alguna mejora, que todos dentro de la empresa o de la organización tienen que participar y que se puede aplicar en todo lugar. Nosotros lo vemos y bueno, repito, digamos, porque es lo que más trabajamos nosotros del INTI, por ahí lo trabajamos más en ámbitos productivos, pero el Kaizen se puede aplicar en cualquier área de la empresa, no solo, o en cualquier tipo de empresa, o hasta en la casa de uno, si se quiere. Eh, es una filosofía, digamos, basada en la mejora. Fíjese, este es un caso de aplicación de Kaizen un poco inconsciente, pero ahí la empresa, si bien trabajaba con nosotros, sí detectaba que había dos personas, es la misma fábrica que les comentaba recién de viviendas industrializadas. Fíjense que las personas tenían que cargar esa pared que era bastante pesada al hombro. Entonces, lo que hicimos fue diseñar, junto con la empresa, ese carro que ven ahí abajo, que lo que te permitía era rebatible. Entonces vos ponías primera imagen de abajo, que se ve que vos ahí calzabas la pared, la girabas, o sea, pivoteaba la pared y después la llevabas y tenía ruedas, entonces de esa manera, eh, digamos, el transporte era más fácil y también, fíjense que no solo, quizá no es tanto una cuestión de tiempo en este caso, eh, porque el tiempo si uno lo traduce en términos económicos, el tiempo transportándola al hombro y el tiempo transportándola en el carro, no sé si hacía una gran diferencia. Lo que sí hace una diferencia es cuando hoy veíamos las 3M, una era la sobrecarga, bueno, fíjense la diferencia en cuanto al trabajador, ¿no? Al esfuerzo que tiene que hacer el trabajador. Esta es otra, fíjense, esta es una fábrica de acá en Red Plata que hace discos para empanadas y para tartas, una empresa alimenticia. Y fíjense lo que era el layout, ¿no? Partiendo desde el depósito de harina, vayan siguiendo las flechitas y fíjense las vueltas que daba el producto, ¿no? Las idas y vueltas que tenía. Y a esto se le sumaba que la empresa, la superficie era muy chica, trabajaba bastante gente para la superficie que había y quería incorporar 2 máquinas nuevas en ese espacio que ven ahí que ya se ve reducido. Lo que hicimos fue hacer un análisis justamente del layout para tratar de redistribuir las máquinas y hacer un flujo más, digamos, más eficiente del producto. Y fíjense que de esto pasamos a esto, que si se fijan el largo de las flechas habla un poco de las distancias recorridas,
y fíjense que hoy ahí ya deja de haber entrecruzamientos y todas las, digamos, y las distancias largas que se recorrían en el layout inicial. Y acá están incorporadas, si se fijan, hay dos máquinas, ya están incorporadas las dos máquinas. Entonces, de esa manera, lo que logramos fue reducir un 46% los metros recorridos por día, ¿sí? Entonces, fíjense que es una acción sencilla que no requiere más que pensar un poco, y bueno, después, obviamente, tiene un costo asociado el hecho de correr las máquinas y demás, pero bueno, se entiende que ese costo después se absorbe con una mejora, ¿no? Con una mejora en la disminución de los tiempos, en la comodidad en el trabajo, también ayuda a mejorar la seguridad de los trabajadores, digamos, tiene beneficios grandes respecto a la inversión, que es básicamente tiempo. Fíjense esto, yo tuve la suerte de viajar a Japón en 2010 y visitar una fábrica de allá, ¿no? Esta es una fábrica que hacía tipo como si fuese FB acá, que hace la grifería y demás. Y fíjense cómo tenían la fábrica. Y fíjense que el Kaizen, uno cuando se imagina Japón, se imagina la tecnología y demás. Y fíjense que ahí una de las Kaizen que habían hecho tenía que ver con poner botellas que lo hacían como, lo usaban como contrapeso. Entonces usaban la herramienta y después cuando soltaban la herramienta volvía para arriba, entonces no la tenían arriba de la mesa y en la mesa podían dedicarse a armar lo que estaban armando sin que esté la herramienta molestando. Entonces tenía las herramientas ahí colgando, la usaban y después volvía. Fíjense que es una pavada, ¿no? Pero es un ejemplo de una mejora muy concreta. Y después abajo a la izquierda, si ven, ellos tenían en el fondo de la fábrica como una especie de taller que estaba solamente destinado a hacer actividades de Kaizen. O sea, ahí construían todos esos dispositivos que ven ahí de caño blanco y demás. Si se fijan, los construían en ese taller que tenían ahí en el fondo. ¿Tá? Entonces tenían como un espacio, un taller donde hacían actividades relacionadas con mejora continua. Esto también es una empresa de metalmecánica, y fíjense cómo tenían ordenadas que esto, si lo ven, es perfectamente aplicable a cualquier empresa y de cualquier rubro, no necesariamente una metalmecánica, la manera en la cual codifican ahí las distintas herramientas, bueno, el ejemplo de las siluetas marcadas de las herramientas para saber, no solo para saber dónde va cada una, sino también para saber si está o no está, digamos, y que esté siempre en el mismo lugar. Y carros ahí para transportar. Bueno, esos son ejemplos de mejoras de Japón, ¿no? Y fíjense que también en la oficina también hay un ordenamiento de todo lo que son biblioratos y demás, que con esto quiero decir que también no solo son las mejoras se pueden hacer en la planta, en el taller o en el espacio productivo, sino también en las oficinas se puede trabajar en mejora. Bueno, ¿cuáles son las claves para que una empresa pueda implementar Kaizen? Primero tiene que entender para qué, digamos, entender qué es Kaizen y para qué sirve el Kaizen, ¿no? Después, lógicamente, requiere de una instancia de capacitación, si bien no son herramientas complejas las herramientas de Kaizen. Están las 7 herramientas de la calidad, las 7 nuevas herramientas de la calidad, hay un montón de herramientas, que algunas quizás las conocen, el diagrama de Pareto, la espina de pescado, el gráfico de Ishikawa, no sé, un montón de herramientas que no son complejas de implementar, pero bueno, hay que capacitar, digamos, y en una primera instancia la empresa tiene que empezar a conocer herramientas y empezar a dominarlas y empezar a utilizarlas. Entonces, por eso ahí abajo hay como una mamushka, digamos, porque el Kaizen es una filosofía, ¿sí? Es una filosofía. Después dentro del Kaizen hay metodologías como el ciclo PDCA, que es el ciclo de mejora continua, el planear, hacer, verificar y actuar, los 8 pasos para la resolución de problemas, que también es más o menos lo mismo que el PDCA, digamos, son 8 pasos para desde que identifico el problema, digamos, hasta que evalúo los resultados de las acciones que propuse para resolverlo. Esas son metodologías, y después tengo herramientas, como decía recién, las 7 herramientas de la calidad, las 7 nuevas herramientas de la calidad, los 5 por qué, bueno, hay un montón de herramientas
que son más, digamos, para llevar el Kaizen a la práctica. Entonces, bueno, esas tres cosas las tiene que conocer la empresa, ¿sí? Tiene que conocer el Kaizen, tiene que conocer cuáles son las metodologías para aplicar Kaizen y cuáles son las herramientas para aplicar Kaizen. Y acá nos encontramos, esto es una encuesta que hicimos el año pasado, trabajamos en un proyecto con pymes de la provincia de Buenos Aires, justamente para trabajar en implementar Kaizen en 100 pymes de la provincia de Buenos Aires. Y de 204 empresas que se inscribieron, fíjense que el 43% de las empresas conocían el método Kaizen, ¿sí? O sea, 88 empresas de las 200 conocían el método Kaizen. Y el 4%, o sea, 9 empresas, habían implementado alguna vez alguna acción de Kaizen en sus empresas. Y todo el resto no sabía ni lo que era. No sabía ni lo que era Kaizen. Entonces, ahí está como el primer paso que tenemos que dar, y que un poco esta charla sirve para esto, ¿no? Para quienes no saben lo que es Kaizen, bueno, que empiecen a entender de qué se trata, a saber de qué se trata e interesarse en el tema, ¿sí? Entonces, ese es como el primer pasito que tenemos que dar, empezar a sensibilizar, y que es algo que hacemos desde el INTI continuamente, digamos, a través de este tipo de seminarios, de charlas y de actividades de capacitación y de asistencia técnica, de empezar a difundir y que se empiece a hablar más de este tema en el universo de las pymes, ¿no? Después, una vez que, bueno, la empresa sabe lo que es Kaizen y domina las herramientas, hay que empezar a desarrollar la habilidad, ¿no? Que desarrollar la habilidad es llevar esos conocimientos a la práctica y empezar a usar esas herramientas y empezar esas herramientas y esas metodologías que les comentaba recién, empezar a implementarlas en la empresa. Eso, digamos, es por ahí la etapa más difícil, porque, bueno, es pasar del libro a la acción, digamos, y empezar a tomar medidas concretas de mejora y a sostenerlas en el tiempo. Y acá nos topamos con otro problema, que para esto es fundamental medir, porque yo cómo defino un problema. Para definir un problema lo tengo que medir, digamos, ¿sí? Es como cuando uno quiere bajar de peso, digamos. Si yo quiero bajar de peso, tengo que saber inicialmente cuánto peso, si no, después no voy a saber cuánto bajé. Y sí, me voy a ver al espejo y por ahí me veo un poco más flaco, pero digamos, no voy a saber cuánto bajé. Va a ser pura percepción, digamos, y va a ser pura subjetividad. Sí, por ahí me veo al espejo y sí, estoy más flaco, pero no sé cuánto bajé. En las empresas y en las pymes pasa mucho esto, de que te dicen, y tengo que mejorar, tengo que bajar la cantidad de productos defectuosos, porque fabrico y tengo defecto en el proceso. Bueno, ¿cuántos defectos tenés? Y no sé. Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer es medir y ver de cuál es el punto de partida. Entonces, ese lo primero que hay que hacer, que es un gran problema que nosotros observamos en las empresas, es que no se mide, ¿sí? Que sí, se miden algunos indicadores por ahí de facturación y demás, pero indicadores productivos, digamos, en la mayoría de las empresas no se mide. Si nos fijamos en esto, fue también un cuestionario breve que hicimos el año pasado en un proyecto que trabajamos, en el proyecto Kaizen Tango, que trabajamos con gente de Japón, con consultores japoneses que vinieron, y uno de los consultores en las empresas que trabajamos, que eran 18 empresas, les preguntamos, a ver, en realidad él les consulta a ver si registraban, si analizaban los datos que registraban y si los utilizaban. Y fíjense que el 39% de las empresas no registraba datos, ¿sí? O sea, casi un 40% de las empresas no registraba datos directamente. El otro 17% no analizaba, lo registraba pero no los analizaba, lo cual creo que es hasta peor, podría ser, digamos, porque estamos generando una burocracia y no estamos usando los datos que generaba. Y el resto no utilizaba los datos registrados, o sea, registraba los datos, los analizaba, pero no los usaba para tomar decisiones. Entonces, de esas 18 empresas, ninguna usaba los datos, ninguna usaba la información, digamos, ya sea porque no registraban o porque no
analizaban o porque no utilizaban la información que analizaban. Entonces, esto es algo importante, el hecho de empezar a registrar. Y nosotros en ese proyecto que trabajamos el año pasado con 100 pymes de la provincia de Buenos Aires, empezamos, era un proyecto para aplicar Kaizen. Y empezamos a trabajar y nos dimos cuenta que las empresas que caminaban más rápido, que andaban más rápido y que tenían mejores resultados eran las que partían de tener registro y tener información. Y ahí nosotros mismos nos vimos obligados a hacer como un Kaizen nosotros, de decir, bueno, pará, entonces la próxima vez que hagamos este tipo de proyectos, separemos, digamos, las empresas, démosle distintos tratamientos a las empresas que ya tienen datos y que tienen información y a aquellas que no lo tienen. O aquellas que no lo tienen, lo primero que hay que hacer es empezar a ayudarlas a que generen información, a que generen registros, y para después pasar a la siguiente etapa y poder empezar a aplicar Kaizen. Porque si no, perdíamos mucho tiempo en eso, ¿no? En generar información y en generar indicadores, ¿no? Que nos sirvieran para medir el punto de partida y para medir la mejora. Porque si no, si yo no hago eso, digamos, el ejemplo que les daba recién con la pérdida de peso, ¿cómo sé cuántos kilos, cómo sé cuánto mejoré? ¿Sí? Si estoy trabajando en calidad, bueno, ¿cómo sé cuánto bajé el porcentaje de productos defectuosos? Estoy trabajando en mantenimiento, bueno, ¿cómo sé cuánto bajé el tiempo de paradas de máquina? Bueno, hay que medir. ¿Sí? Es algo a veces un poco tedioso, pero bueno, hay que hacerlo y es fundamental hacerlo. Bueno, salvada, digamos, una vez que tenemos el conocimiento, ¿sí? Y desarrollamos, o sea, conocemos las herramientas, sabemos lo que es Kaizen, y lo empezamos a poner en práctica, después hay muchos temas que son actitudinales, y por acá pasa prácticamente todo el éxito o fracaso del Kaizen, ¿no? De aplicar Kaizen en una empresa. Primero hay que entender que Kaizen implica cambio y el cambio implica resistencia. Resistencia de parte del mismo, en la manera de pensar del mismo empresario que por ahí viene haciendo las cosas de una determinada manera hace muchos años y entonces dice, ¿y por qué ahora si así estoy bien y así crecí, por qué voy a cambiar? Digamos. Entonces, y también, por supuesto, en los mandos medios, en los operarios, en todos los planos se puede generar este tipo de resistencia que, bueno, hay que tratar de vencer. ¿Cómo la vencemos? Algo que me enseñaron los japoneses cuando estuve por Japón, la regla del 262, que en todos los grupos de personas, en todo grupo de 10 personas, vas a tener 2 personas que van a estar a favor de lo que van a ser proactivas, digamos, van a estar a favor del cambio, 6 personas que van a estar ahí medio indecisas, y 2 personas que van a estar en contra. Entonces, por donde tenemos que empezar, y a los primeros que tenemos que identificar son las 2 personas que más proactivas y que por ahí son más permeables a implementar cambios, para que las 6 que están ahí como en el medio, como que les da lo mismo, tratar de traccionarlas y tratar de traerlas para el lado positivo y no para el lado negativo, ¿sí? Pero acá este es un tema bastante central y que bastante, yo creo que es la clave para, como les decía recién, del éxito o fracaso en la implementación de Kaizen. Pensar, poner pausa, esto también, una vez está cuando habla con los empresarios pymes, están como muy atrás siempre en la vorágine del día a día, por ahí están haciendo muchas actividades a la vez, porque por ahí hace los bancos, planifica la producción, calcula los costos, atiende el teléfono, hace todo, digamos. Entonces, es necesario hacer una pausa y pensar de qué manera se pueden hacer las cosas mejor. Sin ese tiempo, digamos, también es muy difícil poder pensar en planificar mejoras. La otra es dejar de buscar excusas y culpables, digamos, no empezar, no, bueno, pero eso en Japón, acá no se puede, pues es una filosofía japonesa, bueno, hay que romper con eso, digamos. Justo este martes tuvimos un seminario similar a este, en el cual expuso una empresa de 9 de julio, una empresa argentina, de fabricante de maquinaria agrícola, una empresa argentina, con gente argentina, toda argentina, que ellos mismos decidieron, se interesaron en implementar Kaizen, se contactaron con un consultor japonés, bueno, y están trabajando y obtienen unos resultados bárbaros, que después si quieren les puedo compartir, creo que la presentación quedó grabada, se las puedo compartir,
muy interesante porque rompe un poco con el paradigma ese de que, bueno, en Argentina no se puede porque es una cultura japonesa. Digamos, cuando Ford diseñó el sistema de producción de Ford, se basó tomó la idea de un frigorífico, de los frigoríficos de Detroit. Taichi Ohno, cuando creó el sistema de producción de Toyota, se basó en un supermercado, ¿sí? Entonces, y tranquilamente podría haber dicho, no, bueno, eso es un supermercado, en una fábrica de auto que tiene que ver con un supermercado, o un frigorífico que tiene que ver con una fábrica de auto. Entonces, es traer, es tomar el concepto y romper con digamos, con esa excusa de que acá no se puede porque por una filosofía japonesa y ver de qué manera lo podemos adaptar a la realidad nuestra. ¿Sí? Y hay ejemplos como el que les citaba recién de éxito. Y el más importante es el compromiso de la dirección, ¿sí? Que, bueno, tiene que dar el ejemplo, ¿sí? En todos los procesos de estos que implican cambios, se tiene que dar el ejemplo. Si yo le estoy pidiendo a la persona, no sé, al operario de planta que ordene su puesto de trabajo y después el operario entra a la oficina y es un desastre, bueno, no, ahí digamos estoy dando un doble mensaje. Entonces, eh, tiene que dar el ejemplo y tiene que tener el compromiso de implementar Kaizen. Sin ese compromiso de la dirección de la empresa no se va a llegar a ningún resultado, por más buena voluntad que haya, ¿no? Después, bueno, por otro lado, tiene que promover la participación de la gente, bueno, reconocer los logros de las personas, digamos, escuchar las ideas. Y bueno, y por parte de los operarios, digamos, de los empleados de la empresa, también tienen que participar activamente, participando, justamente, valga la redundancia, aportando ideas, bueno, y involucrándose en el proceso, ¿no? Pero bueno, el ejemplo siempre se tiene que dar de arriba hacia abajo. Entonces, bueno, esto es un poco una síntesis, ¿no? Desde que la empresa no conoce el Kaizen, primero hay que sensibilizar, que un poco esto que estoy haciendo yo ahora, contarles de qué se trata, qué es Kaizen, y que ustedes lo conozcan y se interesen en esta filosofía del trabajo. Después la empresa tiene que aprender, que es lo que les comentaba recién, después empezar a desarrollar las habilidades, ¿no? Practicar hasta que ese conocimiento se hace inconsciente. Ahí está desde el no sé que no sé, que una empresa que no sabe ni siquiera qué es Kaizen. Primero hay que hacer que sepa qué es Kaizen, por lo menos. Después que empezar a desarrollarlo conscientemente, como cuando uno maneja esto, es como el ejemplo típico es el de cuando uno aprende a manejar, ¿no? Que al principio, cuando recién aprende, que está en la etapa C, ¿no? De ahí de conocimiento consciente, que está pendiente a ver, de apretar el embrague, de pasar, de poner primera, de que no se me pare el auto. Y después, una vez que empieza a desarrollar y empieza a practicar, ya se le hace como un hábito, digamos, que es ahí cuando digo que pasás a la etapa D. Cuando ya el Kaizen se hace un hábito y ya no tengo que pensar, uy, tengo que hacer una mejora, sino que ya es una práctica cotidiana. Es lo mismo cuando uno maneja, que ya después de un tiempo es como que maneja y no piensa si pone primera, si está apretando el embrague, si el freno, si se le va a parar el auto, sino que lo hace de una manera más automática. ¿Mm? Bueno, y fíjense, porque esto, digamos, si bien el Kaizen tiene un potencial, digamos, de alcanzar mejoras y de hacer las cosas de una mejor manera, tiene una inversión asociada. Y me refiero no a una inversión de comprar una máquina, porque el Kaizen justamente se basa en, con lo que tengo, tratar de hacer mejor uso de lo que tengo. ¿Sí? Con los recursos que tengo, ver cómo puedo producir más, cómo puedo sacarle más rédito. Y siempre tiene una inversión, pero en general la inversión es principalmente en tiempo, ¿sí? En tiempo. Entonces, digamos, ahí se ve, digamos, en el gráfico lo pueden ver, que al principio se requiere, lo que está en amarillo es tiempo de gestión, digamos, de gestión de la mejora continua, no sé, reuniones, no sé, diseñar un registro, tomar datos, bueno, todas esas cuestiones. Y después está la parte de capacitación, ¿sí? También, que también es una inversión en tiempo eh, para capacitar al personal de la empresa en Kaizen. Entonces, y esa inversión, como toda inversión, tiene como su tiempo de repago, digamos. Hay
Con esto lo que quiero decir es que no hay que esperar resultados inmediatos, que aplico Kaizen y en una semana se me disparó la productividad. No, es un proceso, ¿sí? Como les decía hoy al principio, hace un ratito, en la etapa 1, esa de preparación, sería el caso de las empresas que por ahí no tienen registros, que no tienen información, y bueno, y lo primero que hay que hacer, la primera mejora que hay que hacer, que por ahí no tiene un beneficio y un impacto económico inmediato o directo, es empezar a registrar información, empezar a generar indicadores, empezar a medir, ¿sí? Empezar a mejorar las condiciones de orden y de limpieza de la fábrica, empezar a hacer algunas mejoras más básicas para después dar lugar a la implementación de Kaizen, de otras herramientas pues como los 8 pasos para la resolución de problemas, las 7 herramientas de la calidad, bueno, y algunas de las que mencionamos recién. Entonces, después viene la etapa de aprendizaje, que bueno, es cuando la empresa está aprendiendo y por ahí empieza a hacer algunas mejoras, si esa mejora funciona y después se cae. Hay pocas mejoras porque la gente por ahí no es tan proactiva a proponer mejoras, no hay tanta participación, las mejoras son más esporádicas. Entonces, de ahí de a poquito, pasada esa etapa, yo voy a ir pasando y haciendo esa práctica, digamos, digamos, implementando día a día o tratando de no decir, digamos, bueno, no, esto no funciona porque no me da, al final estoy implementando, ordené, empecé a generar registros, estoy implementando Kaizen y no me funciona y yo no lo veo en los resultados. Como les digo, no esperen resultados inmediatos. Esto es un proceso y recién después, en la etapa 3, cuando ya se empieza a afianzar y la empresa empieza a conocer un poco mejor y a familiarizarse más con los métodos, con las herramientas, se empieza a ver un grado de participación mayor, las mejoras empiezan a tener un mayor impacto, se empieza, digamos, a evidenciar mejoras más importantes. Bueno, ahí recién voy a empezar a ver algunas mejoras en cuanto a recuperar esa inversión que le decía al principio, ¿no? Y después, bueno, en la etapa, cuando ya se hace una filosofía, bueno, ahí sí, digamos, se entiende que requiero, la inversión que haga va a tener un beneficio mucho mayor, porque la empresa va a estar mucho más familiarizada con los métodos, porque ya lo va a tener mucho más arraigado, porque ya se va a centrar en medir de antemano cuál va a ser el impacto que va a tener cada mejora, entonces seleccionar las mejoras que van a tener un impacto genuino y demás. Fíjese que también hay una variación ahí en el contenido de la inversión. A partir de la etapa 2 a la 4, es como que cada vez la inversión es más en tiempo y menos en capacitación. ¿Saben? La capacitación también implica tiempo, pero digo, más en tiempo de gestión que en capacitación, ¿sí? Al principio necesito mucho más inversión de tiempo en capacitarme y mucho menos en gestionar, y después más en gestionar y menos en capacitar. Bueno, para ir terminando, esto la otra vez estaba leyendo y me pareció que estaba interesante porque es una teoría de Stephen Covey, que es un escritor que escribió es uno de esos libros tipo Los 7 hábitos de las personas altamente eficientes, bueno, de esos libros tipo de management. Y en realidad él hablaba de dos zonas, pero después vi que me pareció mejor este gráfico con la zona de influencia y la zona de preocupación. Acá hay 3 zonas. Una es la zona de control, que es la zona sobre la cual yo puedo actuar y que puedo controlar y que puedo decidir. Después está la zona de influencia, que es donde yo no decido, pero puedo influir en la decisión que después toma otro. Y la otra es la zona de preocupación, en la cual no puedo hacer nada, ¿sí? Y en el escenario actual, claramente en la zona de preocupación estaría todo el tema relacionado con el COVID y bueno, todas esas cuestiones, la crisis económica, que yo no las puedo manejar, digamos. Tengo que tratar tengo que tratar que la empresa navegue en ese mar un poco turbulento, o bastante turbulento que tenemos hoy en día. Entonces, la idea de la charla de hoy, la idea de Kaizen, es trabajar sobre el círculo celeste, digamos.
qué es lo que puedo actuar y lo que puedo decidir. Yo puedo decidir implementar Kaizen y nadie me lo va a... No dependo de nadie, digamos. No dependo de nadie. Yo soy el dueño de la empresa y quiero implementar Kaizen, es una decisión mía y puedo actuar y puedo implementar y puedo decidir empezar a capacitarme en el tema, contratar a un consultor para que me ayude a implementar Kaizen. Y eso también después, ahí eso es ampliar la zona de control y eso después me va a facilitar también influir mejor sobre los demás. Pues si yo, digamos, trabajo, no sé, mejoro la calidad de mi producto o disminuyo mis tiempos de entrega, eso después me va a permitir influir sobre mi cliente, sobre mi proveedor y me va a, hacer, a su vez hacer ampliar mi círculo de influencia. Entonces, por esto el mensaje es, digamos, que el Kaizen es algo que se puede hacer y que está en la decisión de cada uno el implementarlo o no. Con esto termino. Muchas gracias. No sé si quieren hacer alguna consulta. Ahí abajo está mi correo electrónico. Después la presentación, si quieren, se las puedo pasar para que la tengan. Ahí abajo está mi correo electrónico. Nosotros, como les decía, también desde el INTI trabajamos con empresas en implementar este tipo de herramientas. Así que si alguien está interesado, me puede mandar un correo y, bueno, yo encantado de contestarlo. Así que bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer. Sí, hay 3 preguntas que pusieron en el chat. No sé, Guada, si las lees o si no, les habilitamos el micrófono. Sí, bueno, si quieren levantar la mano y abrir el micrófono. Por un lado teníamos Ariel Campos, dice, Guillermo, buenas tardes. Bueno, ¿podrías orientarnos sobre las prioridades para iniciar con esta herramienta? Hablaste del layout, de los tiempos de procesos, ¿con qué recomendás iniciar? Yo recomiendo iniciar, como les decía, con midiendo. Es clave, digamos, porque si vos querés mejorar el layout, primero tenés que medir en qué situación estás y de qué manera te impacta, porque por ahí no es un problema grande, digamos, mejorar el layout y el problema de tu empresa pasa por otro lado. ¿Sí? O por ahí mejorando otro aspecto, tenés un impacto mayor que si mejorás el layout. Lo básico es arrancar primero con lo que son las 5 S, que hoy creo no las nombré, pero digamos, algo hablé de metodologías de orden y limpieza. Las 5 S, eso es, si quieren leer o si me quieren, después yo les puedo mandar información en la página del INTI. Si entran a la página del INTI, hay un curso autogestionado también que pueden tomar sobre 5 S, que esa es como la base. Si vos le preguntás a un japonés por dónde empezar, te va a decir 5 S. ¿Sí? Que 5 S es orden y limpieza, básicamente. Son 5 palabras en japonés que quieren decir selección, orden, limpieza, mantenimiento y autodisciplina, que está muy ligado a lo que es la filosofía Kaizen. Te va a decir, si le preguntas a un japonés, te va a decir que empieces por ahí. Repito, si necesitan información sobre eso, me pueden escribir o pueden entrar a la página del INTI, que hay cursos autogestionados sobre 5S que ahora con el tema del COVID y demás estaban abiertos de manera gratuita. Y lo otro es empezar a registrar y empezar a medir. Esto que les decía hoy, por ahí un experimento interesante de hacer, no sé exactamente a qué se dedica la empresa, ¿no? Pero esto de medir el tiempo total desde que un producto, no un lote, desde que un producto se empieza a fabricar hasta que se termina de fabricar y compararlo con el tiempo de valor agregado. Eso ya es una medición que me va a dar un indicador de a qué nivel tengo pérdidas dentro de la empresa. Para que se den una idea, algunos autores hablan que el tiempo de valor agregado respecto al tiempo de no valor agregado es del 95 a 5, digamos. 5% de actividades de valor agregado contra 95% de actividades que no agregan valor. Así que empezar a hacer esas mediciones es una forma de empezar a identificar los problemas. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar los problemas. Para identificar los problemas hay que medir. Bueno, muchas gracias. Y ahora preguntaba también Ariel, dice, con tu experiencia, ¿cómo aconsejas que se forme un grupo Kaizen? O sea,
Bueno, encargados responsables, ¿cómo? ¿cómo aconsejás presentar esta herramienta a la dirección? Y que por último también consulta para terminar con las preguntas de Ariel, ¿cómo aconsejás presentar esta herramienta a la dirección? Mirá, eso, a ver, la dirección un poco, como dije, es clave, digamos, en el proceso, ¿no? Tiene que estar convencida la dirección de implementar Kaizen, porque si no, no va a ir a ningún lado. Repito, por ahí una buena forma de hacerlo es identificando un problema, porque si vos le querés presentar una mejora o una propuesta a un directivo de una empresa, se la vas a tener que traducir en términos económicos. Y por ahí una buena forma de hacerlo es justamente identificar un problema, medir un problema y ver de qué manera, vuelvo al ejemplo. Si yo les digo, che, mirá, estuve midiendo el proceso y el 95% del tiempo el producto está en esperas, en transportes, ¿cómo podemos, y si mejoramos eso, podemos obtener X mejora económica, ¿no? O midiendo, no sé, el tiempo que se realizan los traslados, el tiempo de transporte que hay dentro de la fábrica. Mira, si mejoramos el layout de la planta, podemos obtener un beneficio económico tal, ¿no? Entonces, esa es una manera de convencer a la dirección de la empresa, ¿no? Demostrándole realmente cómo a partir de una mejora concreta y medible puedo obtener un beneficio. Digamos, después, obviamente que hay instancias de formación y, bueno, identificar los problemas, que lo primero no es fácil, y menos si no tengo datos. Entonces vuelvo a la raíz la raíz de lo que decía hoy, digamos. Empezar a generar información es clave, porque te va a permitir también después venderle, entre comillas, mejoras al dueño de la empresa. De todos modos, muchas empresas justamente recurren a nosotros para eso, ¿no? Para que los ayudemos a mejorar, a identificar las mejoras y a empezar a implementar Kaizen en sus respectivas empresas. Así que si están interesados también, obviamente, me pueden escribir y se puede coordinar alguna visita. Y no sé exactamente de dónde son las empresas que están hoy acá, pero estimo que de la zona de Gran Buenos Aires. Así que en Buenos Aires tenemos un grupo de consultores que están trabajando muy activamente en estos temas, así que si están interesados también sin ningún compromiso, digamos, se puede programar una visita o una entrevista. Hoy ni siquiera hace falta El visita, mismo se puede Guillermo, programar alguna entrevista para por ahí charlar más mano a mano sobre los problemas que quieran sí. tratar. Ahí está, ¿no? Ahí Gabriela pasó tu correo por chat y quería pedir eso, que estaban reclamando bueno, muchas gracias Gabriela que nos alcanzó el correo tuyo. ¿El correo mío? Ah, sí, Sí, está ahí. Después eh, después, Guadalupe, si querés te paso la presentación para que se las mande si querés a todos. Y ahí en la presentación está el correo en la última diapositiva. sí, No sé bien, si hay alguna genial. pregunta más. Bueno, Sí, ahí le habilité a Ricardo Solari acá. que quería preguntar algo con un método que no lo entendí, entonces le habilité el micrófono. Sí, Guillermo, muy sí, clara tu exposición, realmente muy buena, te agradezco. Lo que bueno, quisiera muchas gracias. saber si tiene relación Kaizen con el método Deming. Sí, sí, es lo mismo, digamos. A ver, no es lo mismo. Hoy cuando explicaba las mamushkas, la filosofía, que Kaizen es la filosofía, y ahí había la segunda que decía el método y decía PDCA. El método PDCA es el círculo de Deming. Ese Ah, bien. plan, do, planear, hacer, verificar, actuar, es el círculo de Deming, que es como la manera de llevar el Kaizen a la práctica. El Kaizen es más una filosofía. La manera de llevar esa filosofía a la práctica es a través del método de Deming o el ciclo PDCA, que es eso que vos estabas mencionando. Muchas gracias. De nada. Bueno, si alguien tiene alguna otra pregunta y quiere habilitar el micrófono, no sé si se habilitan de a uno o levanten la manito y ya vamos cerrando.
La presentación que se hizo recién se va a subir toda a YouTube en un ratito, así que la van a poder ver y entender de nuevo. Y ahí están todos los datos de contacto en el grupo. Lo mismo con el chat, lo que vamos a hacer es grabarlo, para que todos lo tengan y se lo vamos a pasar al que no lo grabó. Si no se lo graban, se graban el chat y tienen todos los datos de que fueron publicados. Si no hay ninguna otra pregunta, lo dejamos tranquilo, Guillermo, que lo usamos un feriado. Nada, por favor, no hay problema, un gusto. Bueno. Repito, cualquier consulta me escriben, no tengo ningún problema. Después les dejo a disposición la presentación. Y bueno, espero que les haya interesado y que les sirva para, aunque sea, empezar a investigar un poco sobre estas herramientas y estos métodos. Bueno, muchas gracias, Muy Guillermo. gracias. Gracias a todos Gracias a por ustedes. acompañarnos. Buen viernes. Chao, hasta luego. Hasta luego.